Bienvenidos. Es una nueva sección que se llama Acompañados. Está dedicada a las familias que quieren estudiar la Biblia junto con sus hijos. Pueden ser papá, mamá, tío, abuela, quien se sienta responsable de la educación de la fe en los pequeños. Entonces, pues el día de hoy vamos a tener un mensaje muy interesante que compartir con todos ustedes y es un tema que seguramente en casa a veces les ha tocado decir que papá o mamá dice, el sábado haremos un paseo, pero llega el sábado y no hubo ese paseo. O también de parte de los niños que dicen, papi, te prometo que ya me voy a lavar los dientitos antes de acostarme. Y se le olvida esa promesita que hizo, ¿verdad? Pero, por cierto, Alex, ¿me hiciste mi mandado de hoy en la mañana? No, se me olvidó. Te lo prometiste. Te lo hago mañana. Pero hablando de eso, ¿me hiciste mis galletitas? Oh, no. ¿Verdad? Todos fallamos, ¿verdad? Pero, ¿qué solución hay a esto? Ya lo veremos en la palabra de Dios, pero sí queremos recordar que una promesa o un voto, también se puede llamar voto, por ejemplo, cuando se casan las personas y se hacen promesas, se puede decir que son sus votos. No siempre tenemos que decir, te prometo que, sino es una frase donde estamos asegurando que vamos a cumplir con lo que estamos diciendo. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice y qué consejos encontramos en la palabra de Dios en el caso en que le agrada a Dios, no le agrada a Dios. Vamos a verlo. Está en el libro de Eclesiastés. Muy bien, vamos a darle lectura al libro de Eclesiastés de los versículos 1 al 6. Al 7. Al 7. Vamos a leer la palabra de Dios. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. Porque ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo. Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Muy bien, del versículo 1 nos habla de que cuando vayas a la casa de Dios. En esto nos estaba diciendo cuando nos dirijamos al templo, a la iglesia, entonces nos está diciendo qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Primeramente vamos a analizar qué es lo que sí debemos hacer. Nos habla de que cuidemos nuestros pasos. Y cuando nos habla de que cuidemos nuestros pasos, nos dice, cuidado, no te vayas a tropezar. Más bien nos está diciendo que cuidemos lo que hacemos, que cuidemos cómo nos acercamos a Dios, cómo está nuestro corazón, cuál es nuestra disposición para ir al templo, para ir a la iglesia, para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es la relación que nosotros estamos teniendo con Dios? Entonces, vamos a ver cómo es que Dios quiere que nos acerquemos a Él, a la iglesia, a su palabra, a estudiar quién es Él. Y en el segundo punto nos está diciendo qué es lo que no debemos hacer. Y fíjense que en el Antiguo Testamento se acostumbraba mucho a hacer promesas a Dios. Pero, pues igual que nosotros, no cumplían sus promesas. Pero ellos decían, tengo la opción de llevar una ofrenda al templo y ya con eso se resuelve el problema de mi promesa no cumplida. Y volvían a prometer otra cosa. Pero algo que es importante
es que no había intenciones de cambiar. En su corazón no tenían la intención de tener un cambio. Entonces, siempre iban, prometían cosas, no las cumplían, al fin y al cabo, mediante una ofrenda, podían resolver esa promesa que no habían cumplido. Un factor muy importante cuando se hace una promesa es que debe ser con arrepentimiento. Evitar volver a hacer esas cosas que hicimos que no le agradan a Dios. Y en los versículos del 2 al 6 nos va explicando todas estas características que tienen esas promesas que se hacían en ese tiempo. Y quiero que hagamos énfasis en los dos últimos versículos de esta lectura, los versículos 6 y 7. En estos versículos tenemos una conclusión y tenemos una advertencia. En la conclusión debemos cuidar de ser obedientes con lo que Dios nos pide. Y que no hagamos enojar a Dios, porque en este tiempo veíamos que Dios lo que acostumbraba a hacer era destruir todas las cosas que tenía. Entonces es una advertencia que les hace en este tiempo. Y otro punto muy importante es que nos dice que nos acerquemos a Dios con temor, que tengamos temor a Dios cuando no cumplamos con nuestras promesas. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos prometer a Dios? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para agradar a Dios? ¿Y qué significa este temor que tenemos de Dios? Vamos a ver en el Nuevo Testamento. Vamos a la carta de Pablo a los Corintios, en los versículos, capítulo 6, de los versículos 14 al capítulo 7, versículo 1. Si me quieren acompañar con la vista, la palabra de Dios dice así: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templos del Dios viviente. Como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Y dice el Señor Todopoderoso: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Vamos a ver cómo estos versículos nos explican las dudas que tuvimos hace un momento. Primeramente, nos habla de que tengamos mucho cuidado con nuestras relaciones, que tengamos mucho cuidado con la gente con la que nos reunimos. Porque aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué nos dice que no nos mezclemos con ellos? Aquí debemos ver que nos habla de que no nos juntemos con creyentes ni con incrédulos. Pero nos da una explicación muy importante. Nosotros somos el templo de Dios, el templo de Dios viviente. En nosotros habita el Espíritu de Dios y en eso nosotros somos diferentes. Nosotros, como hijos de Dios, nos podemos diferenciar, nos podemos ver diferentes a todos los demás. Dios mismo nos hace una promesa. Él nos va a enseñar cómo debemos andar en sus caminos. Y vamos a analizar un poco más esto. Pero antes vamos a ver lo que es el temor de Dios. El temor de Dios significa que tengamos una actitud de reverencia y respeto a Dios. No se trata de tenerle miedo, se trata de tenerle respeto, de tenerle reverencia.
Así que cuando escuchamos su palabra, la leemos y la estudiamos con reverencia y respeto, entonces Dios nos va a mostrar lo que quiere de nosotros. Él nos va a enseñar a través de su Espíritu qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Esta es una enseñanza muy individual, muy particular. Cada uno va aprendiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero eso lo vamos a ver aprendiendo en su palabra, estudiándola, leyéndola, escuchándola con respeto y con reverencia. Entonces debemos considerar que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él nos va a bendecir. Y recuerda que si tienes a Cristo en tu corazón, perteneces a su templo, a ese templo vivo que Él ha creado en la tierra. Y entonces nosotros pertenecemos a su iglesia. Dentro de las actividades que estamos sugiriendo, pueden descargar esta hojita y tenemos ejercicios para deletrear, para jugar un poco con las palabras y llenar espacios, en fin. También tenemos un cuestionario donde vamos a ver qué cosas son las que le agradan a Dios, qué es lo que no le agrada y por dónde debemos andar. También estamos incluyendo un tiempo de memorización, que es muy importante porque eso nos ayuda a tener también una salud en nuestra mente, porque está entrando la palabra de Dios. También estamos incluyendo, sugerimos una actividad que se llama, en este caso, se llama Así Soy. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, eres ya parte de su templo vivo. Entonces, estamos proponiendo que con materiales que tengamos a la mano, no es necesario salir a comprar con lo que trae papá o mamá a la casa, o los tíos o los abuelos, hagamos algo. Y en esta ocasión estamos sugiriendo, pues con las imágenes que te estamos mostrando, estamos proponiendo que cada uno de los de la familia se represente a sí mismo y que recuerden cuando acabe que somos su iglesia y que somos su templo donde Él habita. Y para terminar, estamos encargando también una tarea muy, muy linda, porque tiene que ver con una lectura de la vida de Salomón. ¿Quién fue Salomón? Si lo lees, vas a poder saber, aquí también te lo estamos incluyendo en este material, vas a poder saber quiénes fueron su papá, su mamá, en dónde nació, cómo fue desde jovencito, cuál fue el regalo que Dios le dio y también a qué se dedicó, cómo honraba a Dios con su quehacer. En fin, todo esto estamos proponiendo para esta clase y pues les invitamos a que pues nos sigan el próximo domingo para tenerles una sección más de acompañados. Muy bien, pues vamos a despedirnos con una oración. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Te damos gracias porque a pesar de que no nos podemos reunir físicamente, tú has provisto de materiales, de herramientas, de situaciones por los cuales podemos seguir compartiendo tu palabra. Te damos gracias por este tiempo que podemos tener también con los niños y Señor, te pedimos que tú nos sigas dirigiendo en esta tarea. Te damos gracias por tus bendiciones, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues si Dios quiere, por aquí nos estaremos viendo la próxima semana. Que Dios les bendiga. Adiós.